Buenas noches, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos. Miren, si hay un problema que describe la magnitud de la crisis institucional de nuestro país, ese es el problema del transporte, este caos terrible del tránsito. Y esto es un argumento contundente. Y el que lo sospeche, yo lo invito a que demos una vuelta por cualquier parte de la ciudad de Santo Domingo y también de Santiago y ya en cualquier pueblo, porque hay una venganza japonesa que se llama el motoconcho. En definitiva, las cosas no andan bien. Hay una rabalización institucional que encuentra en el tránsito y el transporte y su caos la mejor expresión. Ante esa realidad indiscutible, hablemos con los que saben, porque ustedes saben que este programa tiene su filosofía. Hablar de las cosas importantes con quienes tienen calidades para contarnos lo que es fundamental. Por eso está aquí don Onésimo González, uno de los especialistas y expertos más reconocidos y respetados, no solo de nuestro país. Bienvenido, don Onésimo. Muchas gracias, Pablo, por tu palabra. Es que es Onésimo con X, no es que yo lo esté pronunciando mal, es que es Onésimo con X. Y perdón que lo escribí mal. No, muchas gracias, Pablo. Bienvenido, don Onésimo. ¿Cómo está todo? Todo bien, estamos a tus órdenes. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que me podría callar ya hasta las 12. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Yo solo estoy preguntando a una persona que está donde se cocina el sancocho de la problemática del tránsito y el transporte desde Onatrate. ¿Sí? Eso es mucho decir. Es mucho. Tiene usted la palabra. El 60% de la población que ve tu programa no había nacido en esa época, 1979. Increíble, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, Pablo? Una sola pregunta. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Fíjate, Pablo, nosotros desde esa época y los estudios que hemos realizado, el dominicano siempre está esperando una solución mágica que venga del exterior. Y tú oyes estudios, tú puedes llenar la Biblioteca Nacional de estudios realizados del tránsito y el transporte, traen gurús de la India, de Norteamérica, hablar de planificación urbana sostenible. Y nosotros tenemos nuestra América. Por ejemplo, el caso de los BRT, Bus Rapid Transit, es decir, son los autobuses, los metros superficiales que van en el centro de la vía. Se realizó el primer BRT en Curitiba, Jaime Lerner. Okay. Fue 3 veces alcalde y fue 2 veces gobernador de Paraná. Es decir, salió cuando quiso. Exacto. Lo endiosaron. Tú tienes a Macri, para irnos más reciente, alcalde de esa bella ciudad de Buenos Aires. La avenida 9 de Julio, una avenida amplia. Acaban de darle, en el 2017, sí, recibió el premio compitiendo con 178 ciudades en el mundo de energía global. Un premio, ¿por qué? ¿Qué hizo Macri? Cogió 4 carriles de la 9 de Julio y constituyó un sistema de autobuses rápidos que impactó a 250,000 usuarios diarios en la ciudad de Buenos Aires. Eso le explotó, rebosó la popularidad. Después de Jaime Lerner, el éxito viene con Enrique Peñalosa en el año 2000, en la Bogotá, ese famoso Transmillennium, y ha sido reproducido en más de 300 ciudades en el mundo. Y todo eso se ha hablado mucho aquí, pero solo hablado. Solo hablado. O sea, yo conozco todo eso porque y se traen expertos de España, Francia, están realizando unos estudios. Pero ¿por qué la dificultad de los gobiernos dominicanos para aplicar esas cosas que están, como estás diciendo, están ahí? No es que tenemos que buscar un genio que se invente una cuestión. Pablo, la ley, esa ley 6317 que sirvió de una pasarela y ha hecho muchísimos expertos, han salido de ahí. Son 360 artículos. Duró 2005 al 2017, 12 años, ¿no? 12 años. En el año 2012, antes de la asunción del presidente de la República, me llaman del Congreso
para que la ley se está activando en la Cámara de Diputados otra vez, nuevamente. Tobías tiene el Tobías privilegio. Crespo, que hizo el gran No, trabajo. no la dejó caer nunca porque él fue el director de tránsito, pero la ley surge en la gestión de Diandino Peña, en la OPRED, 2005, ¿eh? Fíjate, pasan 15 años, porque es que chocan muchos intereses. ¿Qué falta? Tú me dices, ¿qué falta? ¿O qué pasó con esa ley en el Congreso? Porque la ley, un paréntesis, la ley es buena. Excelente. Yo he estado mirando. Nosotros trajimos. Ya es aplicarla. Sí, no, excelente. Nosotros trajimos a través de la ONSA, Alicia Cristina Rivera, había trabajado 20 años en el BID, en la CAF, en la corporación. Es decir, esa ley recoge toda la experiencia de América Latina para para que no fallara. Okay. Óyeme, nosotros hay unos artículos, hay 3 artículos básicos que fueron cercenados en esa ley, que es lo que es buena, sí, pero le falta una esencia. Lo primero es el problema de la contaminación ambiental. Nosotros tenemos un problema de congestión aquí. La ciudad está trancada. Para yo estar en tu programa, salí 1 hora y media de mi casa ahí en el malecón, no para poder estar aquí. No pasa todo. Y a las 4 de la tarde, si yo no he hecho una gestión antes de las 4 de la tarde, yo no salgo, sencillamente me quedo. Y así nosotros vivimos presos en nuestro hogar. Y vivimos en lo claro. Sí. O sea, esto es el polígono central, esto es poesía. Ya, esto es poesía. Es de la San Martín para allá, es de la Luperón para atrás. Pero fíjate, nosotros tenemos el privilegio de ser el primer país en el mundo, no el segundo como dicen por ahí. Nosotros tenemos 4.100, 4.200 muertes por año. Se reportan 1.900, 2.000, la muerte instantánea, porque aquí no se le da seguimiento a los 30 días de internamiento. Y la gente es titularidad cuando muere alguna persona descollante. Y tú me dices, del 2017 a la fecha, ¿qué se ha hecho? Yo hubiese preferido no haber aplicado la ley si nosotros no vamos a aplicar las sanciones, el régimen de sanciones. Aquí no es esa teoría de educación. Estados Unidos tú vas y yo te puedo confirmar, que he viajado mucho y he salido a las 4, a las 3 de la mañana, que ningún norteamericano en una señal de pare a las 4 de la madrugada se para, ¿eh? Bueno, yo tengo una filosofía, yo digo, la educación es para los menores de edad. Cuando usted es adulto, se llama represión, la aplicación de la ley. Yo lo parto en 2, a usted con la ley en la mano. Ahora, si usted es un adolescente, yo le doy un taller, a los niños le hacemos un cursito y le toleramos. Y entra por los bolsillos. Que te duela, no, pero no te duela. Entonces, si tú no vas a aplicar el régimen de sanciones que tiene la ley, que te castiga con un salario mínimo, 5 salarios mínimos, cuando tú violas un semáforo, fíjate que antes de entrar en vigencia, hubo muchos memes y muchos mensajes de que lo que la ley decía y la gente estaba en la línea. Sí. Pero como se creó el Intran y han pasado el tiempo y ocurre lo mismo, no se están aplicando el régimen de consecuencias, pues el problema sigue igual. Con el tema de los accidentes de tránsito. Que no le pregunté el costo, Onésimo, de esos 4.000 y tanto, ese liderazgo mundial de accidentes, el costo para el Estado en salud. 1.300 millones de dólares anuales, un 2.5% del PIB. Y así reaccionamos. Óyeme, con ese dinero nosotros podemos transformar nuestras ciudades. ¿Qué pasa? Vámonos al origen, porque tú me preguntaste, ¿y cuál es el problema? Fíjate. Vamos a hablar de eso después de la pausa y así tenemos todo el segundo segmento. Ya ustedes ven, por eso lo hemos invitado. Este es un tema terrible, terrible, terrible y qué bueno que tenemos la oportunidad de conversar con alguien que nos va a aclarar un poquito, aunque quizás nos haga sufrir por una cosa maldita que se llama la impotencia. Ya regresamos. Tú no puedes permitir que el presidente anuncie soluciones que no se van a ejecutar. Ahora
Ahora sí, Onésimo Jiménez, continuemos con este tema. Ahí está el problema, las soluciones, estamos sufriendo, mirando que ya por haber hay hasta una ley. ¿Qué nos falta y qué no se ve, qué no ve el poder que los ciudadanos vemos porque padecemos cotidianamente? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, yo le dije una vez a Juan Temito Clemontá, siendo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que me hace la pregunta, ¿qué podemos hacer, Onésimo? Yo le dije, mira, el problema es que la clase dominante, la clase gobernante, sus hijos van en jipeta a los colegios, no sufren la agonía que sufren 3.3 millones de ciudadanos diariamente, que son los viajes que se generan en el Gran Santo Domingo. Sí, pero eso fue hace 4 o 5 años. Ya hasta los millonarios que andan en Maserati sufren. Sí, ahora están sufriendo. Porque, sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2.200, 2.500 kilómetros de vías urbanas y el parque vehicular sube un 3% anual. Entonces, tú tienes la misma vía y le estás rellenando como si fuera una longaniza de vehículos. ¿Y por qué la reacción de la gente? ¿Por qué Pablo no envía a su hija cuando cumple 17 años en la universidad en un sistema de transporte público? Espérate, tú tienes que tener, te obligan a ti como clase media a tener un vehículo adicional porque no hay confianza en el sistema de transporte público. Origen, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en la República Dominicana que no pasa en América, por ejemplo, que todas las ciudades son modelos? Y déjame decirte, contrario a lo que se piensa de resolver este problema, en el aspecto político, es todo lo contrario. Macri se llenó de gloria y es presidente de la ciudad, de Argentina. Con esa solución, con 50 kilómetros. Pero ¿no será que hay un pragmatismo que evita hacer lo que se tiene que hacer porque a muy corto plazo genera impopularidad, aunque a mediano y a largo plazo solo son aplausos? No. O sea, hay un pragmatismo. Yo no, por ejemplo, lo de aplicar la ley, lo de los puntos, lo del nivel de las multas, siempre le ponen a la ley como un truqueo para no aplicar del todo, porque a corto plazo la gente va a reaccionar. Pero lo pagamos todos. Yo te voy a hacer una pregunta, Pablo. Cuando hay un accidente de tránsito, le preguntan la afiliación política, si tú eres PLDista, si tú eres PRMista, si tú eres comunista o si tú eres del Partido Reformista. No, todos estamos expuestos. Cuando te toca la puerta con un familiar, entonces tú sientes, ¿y cuándo vamos a resolver este problema? Estoy hablando de la experiencia y de la realidad. Lo cierto es que los gobiernos no han querido jugársela. Porque le han vendido sueños desde el 2012. Recuérdate las conferencias de prensa que se hacían. Primero era un BRT en la 27 de febrero, inviable. Después eran unos UVA y ahora son los teleféricos, que son una especie de microbuses que alimentan esas rutas. Déjame decirte lo siguiente, Pablo, para que estemos claros y no sea una crítica al gobierno. Yo soy un admirador del 911. Funciona. Aunque la clase política no quiera reconocer lo que... No, yo creo que lo reconoce, ¿no? Óyeme, el sistema, las escuelas, la jornada extendida. Yo no acepto que me critiquen la jornada escolar. No. Yo tengo payola con la jornada Pero óyeme, pública. Es una realidad. Sí. Los hospitales, con toda la crítica, se han construido buenos hospitales cuando tú comparas lo que el Darío Contreras, con toda su crítica que pueda tener. Yo te hago esto. Tiene un funcionario que habla poco y ejecuta un ejecutivo, el ministro de Obras Públicas. Te gusta, no te gusta, un licenciado que no es ingeniero. Sin embargo, las realizaciones en carretera y la operatividad y la eficiencia han dado resultados. Entonces, te digo esto para decirte que lo que hablo no es crítica al gobierno. ¿Pero qué es lo que nos falta entonces? Porque, voluntad política. Entonces, ¿sí es crítica al gobierno? Sí. ¿A todos los que gobierno han sido? ¿Por qué? Porque le han vendido sueños. Es decir, si tú te lees los 27 de febrero, el discurso del presidente, siempre hay una solución. Yo le dije a algunos de sus funcionarios, yo le dije, cuando el presidente anuncia algo, un 27 de febrero, en una asamblea solemne, el funcionario tiene que estar preparado para ejecutarla. Pero tú no puedes permitir que el presidente anuncie soluciones que no se van a ejecutar. Nosotros tenemos... ¿Qué ocurrió en el pasado discurso? Sí, y el anterior también lo han puesto a hablar cosas y sus ejecutivos. Pero ¿qué pasa? Óyeme, ¿qué sucede aquí? Para que nos vayamos a la raíz del problema. En América Latina, por ejemplo, los ayuntamientos, las alcaldías, como le llaman, son presidentes, los alcaldes son presidentes de esas ciudades.
Aquí en la República Dominicana se distorsionó, excepto Santiago. Los problemas del tránsito y del transporte, hasta para el cambio de una vía, tienen que tocar la puerta del presidente. Con la ley, ¿qué pasó? En una noche, los senadores, esas multas que iban a alimentar, porque tú me dices, los ayuntamientos tienen las funciones, ¿dónde están los recursos? Esa ley fue diseñada para... Antes de que entremos a ese aspecto que es terrible, hay que recordar otros asuntos tan graves como lo del presupuesto y el 10%. Sí. Dejarlo ahí. Sí. Lo del 10% que toca a los ayuntamientos le dan el 2.3, 1.9, 2.8. Un paréntesis. Pero Continúa, la ley fue diseñada para que no hubiese tres. Es decir, tú no podías, si tú vas a crear una ley y tú no tienes la fuente de financiamiento, mejor no la crees. Claro. Entonces, se estableció 5 centavos de dólar, 1 o 2 pesos al galón de combustible, que fue aprobado en la 5312 de la reforma fiscal del 2012. Sí. ¿Para qué? Esos fondos son especializados para eliminar, si tú eliminas 21,000, 25,000 chatarras que tiene la ciudad, compensar decentemente a esos transportistas. Tú coges corredor por corredor, no es que tú vas, eso dura 3 años, el proceso de chatarrización. Y no se ha comenzado porque se anunció. No, eso se ha anunciado 50 veces, pero tú puedes coger con los 360 artículos de la ley, tú puedes tener un titular primera plana todos los días. Cuando tengo voluntad política es que aquí particularmente y en América Latina, quienes se han puesto, si el presidente, según los éxitos que son reales en la parte agrícola de la visita sorpresa, dice yo voy a resolver este problema. No es... El mejor ejemplo es el 911. El 911 va. Y aquí el presidente soy funciona. Yo. O el metro de Leonel Fernández. Y funciona. O sea, Leonel Fernández le dijo a Diandino, quiero ese metro, aquí hay voluntad política y dime si tú tienes un problema, llámame. Y ahí está el metro. Entonces yo creo mucho en eso, la voluntad política. Y el modelo metro fue copiado por Martinelli en Panamá. ¿Qué hicieron ellos? Toda esa guagua vieja que había, la guagua de colores allá, $25,000, hicieron su primera línea porque él decía, ¿cómo es posible? Y eso fue en el 2000, una visita que hizo en el 2010, ¿cómo es posible que República Dominicana, con 10 millones de habitantes? Pero volvemos, perdón, entonces, porque volvemos al mismo problema. Vamos, ¿qué hacer? ¿Qué tú quieres? Sí. No vamos. Primero la ley la cercenan. Las multas estaban distribuidas 25% a los ayuntamientos, 25% al Intran, 25% a la DGC. Si tú no tienes capacidad de fiscalización, no son 2,000 ni 2,500 agentes que hay ahora mal pagados, mal instrumentados, no. Necesitamos 10,000, tú tienes los recursos aquí. Los ayuntamientos, la ley 6317, todas las actividades de realización y parte de transporte y tránsito tienen que ser coordinadas con las autoridades de la ciudad por la Constitución y por la ley 17607, que son los ayuntamientos, los alcaldes. ¿Qué hicieron con esa distribución? Le dieron el 75% a la Procuraduría, yo digo para hacerle risor a los presos. 75% a la... No. Sí, hermano. No, tiene que ser un error. Pero, o sea, la distribución era 25% a los ayuntamientos, 25% al Intran, 25% a la Procuraduría de la República y 25% a DGC, la autoridad... Toda la lógica del mundo. De fiscalización. Argumento para esa barbaridad. El 75% a la Procuraduría. Hay que preguntárselo a 2 senadores que introdujeron, no voy a mencionar al senador que introdujo, yo tengo la copia manuscrita de la modificación de ese artículo. No sé a qué obedeció eso. Eso era para observar la ley y devolverla al Congreso. La otra parte que hicieron, Pablo, China tiene el 60% de su flota, de sus 600,000 autobuses, son eléctricos. El presidente de Chile, Piñera. Importó, fue a China, 200 autobuses en el famoso Transmilenio eléctricos. Nosotros creamos una norma, autobuses de plataforma padrón, diésel. El diésel te dan $8,000 en Alemania para hacer la transformación a unidades híbridas
o eléctrica. Es decir, nosotros estamos en la época, mientras China el diésel se está prohibiendo porque una de las contaminaciones que la sufren tus hijos, la sufrimos nosotros, porque tenemos que tragarnos esa carga de más de 10.000 toneladas de monóxido de carbono en ese tráfico trancado como están las ciudades. Entonces, tú me dices, yo veré que se está resolviendo el problema en todos los países de América. La forma de tú verás que aquí se va a resolver el problema del transporte cuando la Winston Churchill, tú especialices un carril exclusivo para autobuses. Es decir, de 10 kilómetros por hora, tú tienes un servicio de transporte de autobuses articulado o no, con parada fija, aire acondicionado, 2 puertas y una velocidad de 25 kilómetros por hora. Eso es lo que han hecho los países. Entonces, sí, Pablo, pero es una red integrada con el metro, rutas alimentadoras, todo. Si Pablo no quiere usar ese transporte masivo, coge sus 2 horas, sus 3 horas, pero en todas las ciudades de América tú puedes andar así como estamos nosotros, bien vestidos, en tu transporte público, un transporte decente. A nosotros nos cuesta, tanto el sector clase media como el ciudadano de a pie, un 40% de nuestros ingresos en la actividad transporte. Y sobre todo al pobre. El pobre va forzado con el transporte. Pero el clase media y el rico también, porque tú lo estás pagando en esas horas, de esas 2 horas que tú te pasas. Los Alcarrizos, que es una ciudad, sí. La gente que vive en los Alcarrizos está saliendo hace más de 50 años por la misma calle Duarte. Tiene que pagar 4 horas de su vida, tiene que levantarse de madrugada, con lo que eso significa para la salud, lo que eso significa para el estrés, lo que significa para el rendimiento, Pablo. Entonces, óyeme, y tú oyes, la clase política de acá es un tema que no se toca, es decir, esos muertos, cuando muere se desviven, señores, pero nosotros tenemos que empezar por la ley. Entonces, en esa ley, estaba estipulado también que también la ley... Además de lo otro, ¿qué más estaba? En el artículo 21 decía que los vehículos eficientes para eliminar el monóxido se le daba un incentivo. Era un 30%, se pagaba impuestos sobre un 30%. Resulta que ahora esos vehículos diésel y toda esa porquería que se importan aquí y que se van a importar y que se han anunciado, hay que pagar el 50% del valor del vehículo de la primera placa, el 18%. Señores, despenalicemos eso. Incentivemos este problema. ¿Qué pasa? Que los jefes de la DGI, por ejemplo, cuando tú tienes un sistema, ¿qué hace la DGI con un registro nacional de vehículos? Es un dinero que debe entrar para transformar, chatarrizar toda esta basura. Cuando esta ciudad, tú la tienes libre de chatarra, tiene un sistema integrado, eficiente, seguro, fiscalizado por el Intran, entonces está funcionando. Pero eso tiene que disponerlo, eso tiene que ser el presidente de la República. ¿Y por qué te digo esto? El 80% de la población, Pablo, a la muerte de Trujillo era al revés. El 80% de la población de la República Dominicana vive en las ciudades. El famoso 70-30 que cambió. No, estamos en 80. Y ya está en 80. Estamos en 80. Antes era 70. Es decir, la ciudad de Santo Domingo tú te vas y puedes llegar hasta San Pedro, o a San Cristóbal, la conurbación, como le llaman los arquitectos. Óyeme, entonces, el problema número 1 que tú tienes cuando te levantas, ¿cuál es? Si tú paras el transporte, es la actividad económica productiva, es que tú tienes que llevar a tus hijos al colegio, y ese ciudadano de a pie que cada vez vive más lejos porque los terrenos en la ciudad, en el centro de la ciudad, en el gran distrito son costosos, tiene que irse en un motoconcho, tiene que arriesgar la vida. Lo cierto, Néchimo González, que uno sigue sin entender, y eso que no hemos mencionado, que aquí se apostó al metro, pero a la hora de la verdad de las rutas alimentadoras, para no afectar a sectores del transporte con vocación muy violenta y no buscar un muerto y no perder popularidad, no se atrevieron. Entonces tú tienes un metro y no le has creado las rutas alimentadoras, las guaguas bien, gracias. Entonces yo necesito, Pablo, cuando retornemos, que hablemos, porque yo no sé, como que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista, porque nosotros no hemos hablado de una cosa, es una cosa, tú me vas a explicar que tienes toda la experiencia del mundo, pero ¿cómo es que existen los conchos en la República Dominicana? ¿Por qué ha sobrevivido el concho? Una cosa que no soporta la mínima racionalidad. El único país del mundo. Muchísimas gracias. Después de la pausa, hablemos de concho.
Concho. Concho. Los transportistas de aquí no son menos violentos que los transportistas de América Latina. Es una mesa de tres patas. El usuario nunca le hacen caso, pero está el gobierno y están los transportistas. Con esos demonios, con esos diablos, es que tú tienes que juntarte. Continuamos. Lo cierto es que cuando uno se mete a conversar con quienes saben muy mucho de estas cosas, es inevitable la expresión concho. Entonces, pues, hablemos ya, no de la expresión, sino de la realidad del transporte que se llama concho. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué no ha ocurrido que desde el 79 existe una trata? O sea, que ya hay ideas, hay planes, y ya vamos por el 2019 y existe el concho. El concho... Violando todas las leyes porque no soportan una revista. Porque ese es otro tema. Sí. Anularon la revista, entonces usted puede andar circular sin nada. Perdón. La inspección técnica vehicular es mandatoria dentro de la ley, está articulada. Sí, ahí la vi, ahí la vi. Tiene más de, la flota de concho, tiene más de, aquí es el único país donde los carros viejos no mueren. Más de 25 años, en esos pedazos de carros se está movilizando el 90% de los usuarios del transporte público todos los días. El metro te coge un 7%, el otro reto te lo absorbe el famoso motoconcho. En ese sistema de inseguridad, el 90% te lo transporta entre voladora. O sea, voladora, motoconcho, ahí que están. Voladora, motoconcho y dos o tres cosas más. Sí. Ahí está la distribución. Pero teleférico y metros es un porcentaje muy bajo. Un 7% máximo, pero óyeme, pero ¿qué pasa? Esa red troncal es envidiable. Nosotros somos de los pocos países de América Latina que disfrutamos de un sistema metro. Ya tú lo que tienes que alimentarlo. Lo que pasa es que nosotros nos cuadramos bien, pero nos ponchamos. Sí. No cuadramos bien, sí, pero porque la cosa troncal, sí, pero ¿para qué tú tienes, si no las alimentas? Nosotros tenemos 208 rutas de transporte público con 208 sindicatos. Entonces, ese problema social tú solamente lo resuelves. La ley mandaba, cuando tú ves la palabra fideicomiso, eso no es accidental que aparezca en la ley 6317. Esa es la forma que cuando tú tienes flujos anuales fijados con los combustibles, cuando tú en Estados Unidos tú echas un galón de gasolina, tú te estás pagando 4.5 centavos de dólar para la mejora del transporte público. En Francia, el 2.4% después de 9 empleados va al sistema de transporte público y tú te asombras. ¿Por qué? En Brasil, tú tienes el vale transporte. Te dan 22 viajes ida y vuelta a todo el mundo. Sí. Tú pagas el 6% del valor de la tarifa y el resto lo paga el empresario, el empleador, te lo descuentan del impuesto renta. Entonces, en base a esa experiencia fue que se estructuró la ley de nosotros. La cuenta nos daba con 5 centavos, que eran 2 pesos. Se inventaron que uno era para infraestructura, 50 centavos para el proceso. Pero anyway, eso está del 2012, o sea, hay bastante dinero acumulado ahí, o debe haber dinero acumulado para entrar a un proceso de chatarrización. Tú tienes que coger los ejes para la planificación de la ciudad, yéndonos a la ciudad de Santo Domingo, pero tú te vas a Santiago, yo terminé un estudio vía IDON y el BIT en Santiago, y este daño es un original y mucha copia, es decir, tú me dices... Y va a seguir reproduciéndose en otros... Sí, me habla de los transportistas. Bueno, esa individualidad ha generado ese poder económico, pero ¿qué pasa? Los transportistas de aquí no son menos violentos que los transportistas de América Latina. Allá hay Conduro, tú hablas de Guatemala o hablas de... Salvador. Del Salvador o habla de Bogotá. Señores, es una mesa de tres patas. El usuario nunca le hacen caso, pero está el gobierno y están los transportistas. Con esos demonios, con esos diablos, es que tú tienes que juntarte. Entonces, en la ley estaba contemplado que un carro de concho se le daba $8,000, chatarrización. Tú pones un ventorrillo, tú haces lo que tú quieras. Se estructura una empresa privada para explotar ese corredor donde ellos son accionistas. Si oye bonito, ¿qué lo impide? Ya yo te dije, es decir, que el presidente ponga en agenda, es decir,
Y el presidente puede hacerlo porque tiene gente eficiente para eso. No, y tiene la ley, que es lo más importante. Y tiene la ley, que no es es un más abuso. importante. Sí. Tiene la instrumentación legal para hacerlo. Y empezar por un corredor. Coge la Winston Churchill. La otra parte que tú puedes hacer, si seguimos con este tollo, y tú me dices, ¿cómo yo detranco la ciudad? Bueno, reordenar los patrones de circulación. Winston Churchill en la manecilla de reloj sube y baja la Abraham Lincoln. Si tú pones de una vía, entonces tú le pones un sistema de transporte colectivo adosado a esa isleta central está bien. de transporte masivo, se lo pone en ida y regreso, con paradas y bien organizado. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Pero, óyeme, la avenida Mella, te voy a hablar de la avenida Mella y la... Sí. No me deje camino chiquito. Y la San Martín. No, pero me voy a los extremos, porque es que tampoco no se está haciendo lo que hay que hacer. Los cambios de los patrones de circulación, cuando tú tienes una vía, por ejemplo, la Mejía Rical era, tú no la recuerdas, pero era de doble vía. Sí. Cuando se hizo el reordenamiento de los patrones en este polígono central, tú viste cómo cambió la parte del tránsito. Eso es para aliviar. Esas son medicinas de aliviadero, pero la avenida Mella está en contra del sentido correcto. Es decir, ¿qué dictaminó eso? Bueno, que la avenida Mella, todos los negocios están quebrados, igual que la San Martín. Es decir, tú tienes que cambiar el sentido de la avenida Mella entrando y la Benito González en un par vial, igualmente que la San Martín tiene que ser entrando y saliendo por la Doctor Delgado. Cosas simples. Es decir, y yo te puedo mencionar cualquier cantidad de calles para aliviar, son aliviaderos. Debo decirte que la parte de planificación está tan avanzada. Tú no tienes que ir a Europa. Hay sistemas de simulación que tú puedes hacer todo esto que yo te estoy hablando cuando tú haces la transformación. ¿Cómo hacen los arquitectos? Eso es fácil. No, pero un software. Un software. Visum. Se llama Visum con doble S. Tan viejo como eso. Es decir, tú no tienes, tú con los conteos y las encuestas, tú haces la simulación, tú pones 10 autobuses y si tú en un conteo de tráfico tú cierras una calle, tú ves cómo se redistribuye, se comporta el tránsito. Ingeniero, lo he dejado tranquilo, usted ha desarrollado su idea, pero hay una cosa que yo no entiendo, porque usted está planteando algo que no es que, porque hay cosas que si se hacen afectan sectores poderosos, violentos, y el gobierno se mete en miedo, pero ¿a quién afecta que el gobierno ponga Churchill, Lincoln, como usted acaba de decir? ¿A quién afecta que se arregle lo de Benito González con Mella? Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí hay un señor dominicano asesorado a medio país, a 20 gobiernos, aquí a nivel local, a nivel internacional, está ahí, está planteando esto aquí, se dice, eso no va a las familias sonoras terribles, no les va a afectar. En absoluto. Entonces hay algo, yo prefiero irme a la pausa para entonces utilizar el último segmento, porque lo peor es cuando uno, que es limitado, su inteligencia es muy limitada, no entiende las cosas. Ya regresamos. Último segmento, ingeniero Onésimo, con X, Onésimo González, porque hay dos temas dentro de esto que estamos conversando que yo debo tener, aquí se ha hablado de eso por lo menos los últimos 20, 30 años, escalonar los horarios. Se ha teorizado sobre eso, de lindo, sincronizar los semáforos, también se ha teorizado. Sí. O sea, ¿eso afecta a los Vicini? ¿Los Richet se ofenden si lo hace? ¿Los Corripios... O sea, el CONEP protesta, Fenatrano, eso afecta a Fenatrano. Entonces, ¿por qué cosas que uno ve como eso, escalonar horario? Entonces, bueno, este colegio entra a tal hora, las empresas de tal cosa entran a la otra. Sí. O sea, eso está estudiado, hay 20 proyectos, 20 experiencias. En absoluto, es decir. ¿Por qué eso no se hace? Por favor. Tú pones el escalonamiento de horario, la parte comercial a partir de las 10 de la mañana y salen más tarde el sector público a las 9. Eso es distribuir en el horario. ¿Pero qué impide eso, ingeniero Onésimo González? ¿Qué impide hacer eso? Porque hay medidas que yo entiendo que hay un truqueo, el tema de la corrupción, la financiación de la campaña. Muy bien. Ahora, hay cosas que no afectan a nadie. Yo necesito que... Eso lo trabajamos en el gobierno de Leonel Fernández, en una comisión de esas comisiones externas, cuando comenzó el combustible a volverse loco.
¿Pero en el primero o en el segundo? En el segundo periodo. Ok, 2004. Sí. Al Del 2008 al Sí, sí. 2012. Ah, el segundo. El en segundo 8. periodo Ok. que el combustible La crisis, sí, se sí, volvió aquella loco crisis. del combustible. Y ese plan, con los escalonamientos, la parte comercial, la parte de colegios, la parte pública, se elaboró y se quedó. A usted le gusta darme cuerda, porque ahora usted me dice, yo que estoy medio cosa, que eso se elaboró, es que estaba elaborado. Se presentó. Y el CONET no protestó, la embajada americana no. no dijo nada. Es que eso nos beneficia a todos, porque es un problema que nosotros estamos, 1.5 millones de dólares nos cuesta en combustible por intersección, en gasto en exceso de combustible. Son unos 300,000 galones al año que tú quemas irracionalmente en cada intersección. Si tú tienes 100 intersecciones, estamos hablando de 300,000 por 100 intersecciones, estamos hablando de unos 3 millones de galones de combustible. Yo te estoy diciendo una intersección, 300,000 galones al año se quema en cualquier intersección semaforizada de la ciudad. Cuando tú me hablas de sincronización de semáforos, tú no puedes sincronizar los semáforos que no existen. Es decir, tú tienes 3, 4 semáforos, intersecciones y semáforos. Para tú sincronizar y hacer una onda de luz verde, tú tienes que sincronizar todas, tienes que semaforizar todas las intersecciones. Pero eso y eso es tan viejo en América. No, pero aquí también pero no 20 veces se ha escrito. ¿Qué es lo que pasa? Pero los recursos, ¿quién lo hace? Tiene que ser el ayuntamiento, pero los ayuntamientos están para recoger basura, las normativas, pero tú tienes... Aquí desde Duarte, el único que le dio importancia al poder municipal fue Duarte. Pero tú tienes... A ver si es grande la cosa. Después, el poder municipal ha sido desmantelado porque el Ejecutivo se ha comido al poder municipal. Pero tú tienes la ciudad colonial, 1 kilómetro cuadrado, donde se juntan todos los intereses y donde es la marca de referencia del país. Es decir, el turista que llega aquí, ¿qué quiere ir? Quiere ir a la ciudad. Y lo que recuerda es por lo que está en la ciudad colonial. Pero tú tienes la ciudad histórica, con 2 vías que se reformaron. Hay un proyecto de 90 millones, señores, pero yo cojo la avenida Mella, el malecón, 20 kilómetros por hora para que la gente camine, el famoso plan de movilidad urbana sostenible, las ciclovías. Y eso es para generar empleo, entonces, pero vámonos a las ciudades con los famosos motoconchos que son parte de los muertos. Aquí los muertos que salen en la prensa son los muertos sonoros. Todos los días están quedando un ejército de discapacitados a nivel nacional. Eso está documentado, la realidad está ahí, Sí. tiene un costo, incluso viendo la parte de la manera más interesada, viéndolo de la manera, no de la manera humana, sino de la manera interesada de los chelitos. Sí. Joder al Estado. Al Estado. Finalmente, Onéximo González, finalmente ya tenemos que cerrar, pero me acaba usted de recordar el malecón, que es único en América Latina, una ciudad que vive de espalda, no a cualquier mar, no es al Mediterráneo, no, de espalda al mar Caribe. Ni al Pacífico, que es feísimo. Peor todavía. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque teorías sobran. Sí. Aquí todo está analizado, funglodizado, proyectado. O sea, ¿qué tiene que ocurrir y cuál es la sugerencia inmediata que le haría un experto del nivel de Onéximo González al Estado Dominicano y a los sectores involucrados? Porque uno ve esto de mal en peor. Sí, depoliticemos esta parte, es decir, la clase política, yo le pagaría un viaje a Buenos Aires, a los sitios donde América Latina, ¿no? para analizar cómo han resuelto su problema, porque en Bogotá, por ejemplo, era la guerra de los centavos, los mismos accidentes, eran los autobuses amarillos escolares que traían de México y congestionaban más la ciudad, provocaban el caos, era peor. Entonces, es voluntad política y la voluntad política yo la uno con los partidos. Es decir, el PRM está en el ayuntamiento y ¿qué le cuesta al honorable alcalde de la ciudad juntarse con Claudia Francesca o ir donde el presidente o con nuestro amigo de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y decir, vamos a ejecutar este plan? Porque todos los cambios viales, por ejemplo, tienen que ser aprobados por la honorable sala capitular del ayuntamiento. Es el gobierno de la ciudad el que regula, el único que tiene autoridad para crear arbitrios. Sí. Y en la parte de transporte público. Señores,
¿Qué le cuesta al gobierno poner una persona, como el caso de Gonzalo Castillo o el ministro de la presidencia, Montalvo. Gustavo Montalvo? Señores, vamos a juntar no los grandes líderes, sindicatos y eso, confederaciones. Lo que se hizo con el 911. Va el 911. Exacto. Punto. No, pero yo me asumo. ¿Con quién hay que hablar? Son 208 secretarios generales de esa ruta que operan esa ruta. Son los dolientes, son la gente que viven de eso. Yo no tengo que maltratarlo. Yo simplemente, señor, mire, usted tiene 200 carritos acá, 200 carritos por un precio. Yo le puse $8,000 Sí, para... pero yo le hago una propuesta, pero recuerda que yo tengo la legalidad. Yo soy dueño de la ruta. Yo fiscalizo yo soy el y Estado. regularizo. Yo soy el Estado. Te Sí. estoy dando los $8,000 porque tampoco Sí. que tú me vas... No. Pero a cambio de... La otra parte es en el Congreso. Sí. Señores, si el mundo está cambiando a la movilidad eléctrica, nosotros estamos en la época del motoconcho, en la época de la caverna. China está ahí, ya hicimos relaciones con China, tienen todas las experiencias del mundo. Pero sobre todo, el tema de la solución del tránsito y el transporte y los accidentes de tránsito debe ser un tema común para todos los sectores políticos, involucrarlos, ser parte del discurso, pero estamos hablando de reelección, estamos hablando de 50,000 temas, pero no hablamos de una parte humana, que es la movilidad de 6 millones de personas que se desplazan diariamente a su centro de trabajo y de educación. Queda ahí la advertencia de alguien con todas las calidades y experiencias para hacerla. Que lo coja o no lo coja el poder político, económico del país es otra cosa. Ahora, que por consejos no quede. Onésimo González, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Terminamos aquí, ni un segundo más. Recuerden que inmediatamente termina esta entrevista, que ya terminó, pues está a su disposición en nuestro canal Maquinien TV. Sean felices, si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.